Hay algunas cosas que quisiera yo pedirte, mi Jesús, para recordarlas y vivirlas cada día en tu luz. Si alguna de estas no llegar a realizar, entonces saca tu callado y guíame por sendas de justicia y verdad. Infunde siempre en mí tu voluntad, pues mi único deseo es poder servirte siempre en integridad. Hay algunas cosas que te quiero yo pedir para recordarlas en mi diario vivir. Enséñame, Señor, que el servirte no sea por obligación, sino que sea porque tú eres mi Señor y Salvador, porque te amo con todo mi corazón. Enséñame a recordar que no soy yo, sino que tú, el que en mí obrando está. No es mi nombre ni mis cantos, sino que el tuyo nada más, que es digno de exaltar y adorar. Gracias a todos los que ya se están conectando con nosotros. Bueno, agradecemos a Dios por la lluvia que nos ha dado esta noche, ¿verdad? Pero sí estábamos con un pendiente de que se nos va la luz, ¿verdad? Y bueno, gracias a Dios, hasta ahorita no se nos ha ido y esperemos, ¿verdad?, poder terminar la transmisión esta noche. Saludos a nuestro hermano Maleno, ¿verdad?, siervo del Señor. Dios te bendiga, varón. Gracias por los saludos y las bendiciones, ¿verdad? Dios bendiga a nuestro hermano Maleno, que se está conectando esta noche con nosotros. Muchas bendiciones, hermano. Y ya empezamos este espacio de intimidad, ¿verdad? Gracias, hermano, por compartir este programa en Imágenes Cristianas, textos bíblicos por ahí cuando pueda. Hermanos que nos miran, compartan la página de nuestro hermano, ¿verdad? Ellos son un buen número de personas. Les enviamos saludos a todos los hermanos de esa página. Gracias a los que nos miran y también gracias a los que nos comparten, hermanos, a todos ustedes. Saludamos a nuestra hermana Raquel, que ya está conectada también, ¿verdad? A la hermana Juanita Morales, que ya está conectada. Dice: bendiciones, pastor. Dios le llene de bendiciones. Gracias, hermana. A nuestra hermana Sandy de Hodner, oración por mi papá Jorge Singar. Le dio como parálisis en la cara de un solo lado, parálisis facial, ¿verdad? Bueno, creo que así se llama esa enfermedad. Y bueno, estamos viviendo tiempos de demasiadas enfermedades, ¿verdad?
a raíz del COVID nos hemos dado cuenta que se desataron muchas enfermedades en la generación que nos está tocando vivir, ¿verdad? Saludos a la hermana Janet García Bernabé, un abrazo y muchas bendiciones. Linda noche, querido pastor. Bendiciones, hermana, y un abrazo también para el hermano Manuel Armando, donde quiera que esté, ¿verdad? Dios bendiga a esta familia. Esta noche quiero compartirles un pasaje, ¿verdad? Saludos al hermano Eugenio Sim, le dice la hermana Sandy, ya empezó la oración. Janet Bernabé García dice, bendiciones para todos, ¿verdad? Bueno, esta noche le quiero compartir un pasaje de Proverbios capítulo 19, versículo 21, y quiero dejarle un tema esta noche, ¿verdad?, que yo espero sea de bendición a su vida. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanece. Ponga este versículo ahí en su corazón. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Este es el pasaje que estamos usando esta noche. Y vamos a hablar un poquito, ¿verdad?, acerca de la soberanía de Dios y la fe. Ese es el tema que voy a tratar esta noche. Y voy a empezar hablando un poco de Dios, puesto que Dios es un ser infinito, es imposible para criatura alguna conocerlo exactamente tal cual es. No obstante, se ha dignado amorosamente revelarse, ¿verdad?, en un idioma que nosotros podamos entender. Saludos a la hermana Itzel Sotelo, que también está conectando. La hermana Juana Morales nos dice, oración por mi trabajo y por mi pierna. Yo soy santo. Por lo tanto, nosotros podemos decir que tenemos un Dios santo. Esa es una revelación que Dios nos ha dado a través de la palabra. La santidad es entonces un atributo de Dios. Es santo, es una cualidad que le podemos atribuir o asignar a nuestro Dios. De manera entonces que podemos regular nuestros pensamientos e ideas con respecto a Dios con la ayuda de la revelación que el propio Dios nos ha dado de sí mismo. Hay diferencia cuando hablamos de los nombres y cuando hablamos de los atributos de Dios. Le voy a decir cuál es la diferencia. Los nombres de Dios expresan lo que es Él, todo su ser, todo en sí mismo. En cambio, los atributos indican varias facetas o aspectos de su carácter. Por ejemplo, nosotros sabemos, ¿verdad?, que Dios es omnipotente, que todo lo puede. Ese es un atributo que le podemos atribuir al carácter de Dios. Dios es omnisciente, todo lo sabe, ¿verdad? Y es omnipresente. En todas partes está. A todo esto nosotros le atribuimos la sabiduría que Él tiene. Por ejemplo, cuando hablamos de la omnipotencia de Dios, ¿verdad?, significa dos cosas. Primero, su libertad y poder para hacer todo lo que es consecuente con su naturaleza. Porque, déjeme decirle, ¿verdad?, esto debemos de tenerlo muy en cuenta, ¿verdad?, porque nosotros sabemos que nada hay imposible para Dios. Esto no significa que Dios hará algo contrario a su propia naturaleza. Por ejemplo, mentir, robar o hacer algo tan absurdo como alguna gente pretende, ¿verdad? Un círculo triangular, agua seca, una locura de esas, pues Dios no lo hace porque Dios es sabio. Segundo, cuando hablamos
De que Dios todo lo puede significa que todo el control está bajo su mando. Toda la soberanía que Dios tiene sobre todo esto es porque todo lo hizo Él y todo lo puede hacer Él. La omnisciencia de Dios es su presencia vista con relación a sus criaturas. Hay diferencia entre omnisciencia e inmensidad. La inmensidad, escuche bien, es la presencia de Dios con relación al espacio. Decimos Dios está en todos lados, pero cuando hablamos de la omnisciencia de Dios, ¿verdad? Aunque Él está en todas partes, no significa que habite en todas partes. Solo cuando un grupo o una persona entra en relación con Dios, se dice que Dios viene y hace morada en ese lugar. Por ejemplo, Él dice, donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces sabemos que si 2 o 3 nos ponemos de acuerdo, entramos en relación con Dios. Su omnipresencia es su presencia vista con relación a sus criaturas. Y esto es lo que nosotros estamos diciendo. Pero la omnisciencia significa que Dios todo lo sabe. El pasado, el presente y el futuro. Sin embargo, aunque todo lo sabe, Él no influye directamente en el libre albedrío de una persona. Dios prevé el futuro, pero no fija o determina el futuro del hombre. Saludamos al Templo Casa de Oración Emanuel, ¿verdad? A nuestro hermano Poli, siervo de Dios, y a la hermana Lulú, ¿verdad? Su esposa. Un saludo para nuestros hermanos y para todos los hermanos que se congregan en ese lugar, ¿verdad? Si a todo esto nosotros le aunamos un atributo más que tiene nuestro Dios, que es sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? En el caso de nuestro Dios, es la combinación de la omnisciencia y omnipotencia, de manera que los propósitos mejores sean realizados o cumplidos por los mejores medios posibles. Dios hace siempre lo que corresponde de la manera correcta y en el momento correcto, en el momento oportuno. Ni se atrasa ni se adelanta. Él es sabio. En las Sagradas Escrituras se dice que el Señor bien lo ha hecho todo, ¿verdad? Eso nosotros lo sabemos. Ahora, hay un atributo más del que le quiero hablar en esta noche, que tiene nuestro Dios, la soberanía. Ese es otro de los atributos que tiene nuestro Dios. Él tiene como creador el derecho absoluto de gobernar y disponer de sus criaturas según su voluntad. Cuando nosotros leemos Daniel 4:35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? El versículo que estamos usando esta noche dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. El señor Clark nos dice lo siguiente, la doctrina de la soberanía de Dios es muy provechosa y estimulante. Si se nos diera a elegir, ¿qué elegiríamos? ¿Ser gobernados por el destino ciego o la suerte caprichosa o la ley natural irrevocable o por nuestro criterio miope y pervertido o por un Dios infinitamente sabio, santo
amoroso y todopoderoso. El que rechace la soberanía de Dios puede elegir entre lo que queda. Palabras del Señor claro. Lo que nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, en esto, es que Dios es soberano. Él hace las cosas como Él quiere. Por eso, esta noche, yo le quiero hablar, o le he hablado, un poco de la soberanía de Dios, pero quiero hablarle de lo que es la soberanía de Dios y lo que es la fe. Son dos términos que tenemos que parecieran contrapuestos, pero nada de eso es real. Fíjese, la fe es el regalo de Dios más grande que puede recibir el ser humano. El regalo de la fe es para todo creyente y no creyentes. De hecho, fíjese, en todo el mundo la gente emplea la fe. Cuando salimos de casa, cuando solicitamos un empleo. Sin embargo, existe una gran diferencia entre la fe de un creyente y la fe de un no creyente. ¿Por qué? Porque el primero la dirige a su propia mente, la dirige de su propia mente. La de el cristiano está dirigida a Cristo. Hay niveles de fe. Esto lo voy a hablar en cuanto a los cristianos, porque no es lo mismo tener una fe ciega a tener una fe con conocimiento. Por eso le hablé de que es importante que conozcamos el carácter de nuestro Dios. Es interesante profundizarnos un poco más en conocer a nuestro Dios, porque ¿cómo podemos acercarnos a quien no conocemos? Pero cuando le empezamos a conocer, empezamos a canalizar nuestra fe con un objetivo más firme. Por ejemplo, en el creyente que conoce a Dios, saludos al hermano Israel Tolentino, dice Dios les bendiga, hermanos. Decía, en los creyentes que conocemos a Dios, hay niveles de fe. Y esto es muy importante para usted que me está oyendo. El primer nivel tiene que ver con poca fe. Es una fe inconstante que se caracteriza por la lucha y la duda. Una fe entre la esperanza y la incertidumbre. Nos dice, sé que Dios puede hacerlo, pero no estoy convencido de que lo hará en mí. Jesús nos exhorta a tener más fe, aumentar la fe. Dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza. Así que imagínense el nivel que abarca tener poca fe. Por el tiempo que tenemos, ¿verdad? En esta noche no le doy las citas bíblicas, pero usted con calma, ¿verdad? Puede analizarlas allá en su casa. Mateo 6, 25, 30, Mateo 8, 23, 26, Mateo 16, 5, 8, 17, 19, 20. Así que son una de las citas que usted puede analizar para que vea el por qué el Señor exhorta a su pueblo a crecer en fe. Cuando te enfocas en las circunstancias y en ti mismo, no confiarás en Dios plenamente. Mire lo que dice Santiago en el capítulo 1, cuando nosotros leemos Santiago, capítulo 1, ¿verdad? Leemos acerca de esta condición, versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Estas personas, ¿verdad?, son personas inseguras. El versículo 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos.
La mayoría de los creyentes alcanzan este nivel. Creen un poco, dudan un poco, y esa es la condición en la que se encuentra la mayoría de la iglesia, ¿verdad? Una fe que no es segura. Eso quiere decir que estas personas viven desconfiados, ¿verdad? Ellos piensan que Dios no va a contestar su oración. Y le voy a decir una cosa, aún no teniendo fe usted, Dios puede contestar su oración, porque no depende de usted, sino de la misericordia de Dios. Pero le estoy hablando de los niveles a los que Dios nos quiere llevar. Saludamos a nuestra hermana Yami, ¿verdad? Que está por allá por Morelos, creo. Y bueno, nos está saludando. Dios le bendiga, mi hermano. Soy la hermana Yami. Dios la bendiga, hermana. La hermana Yami de allá vivía en Papantla y bueno, ahora creo que está viviendo por allá, ¿verdad? Dios la bendiga mucho a nuestra hermana. Y le decía que Dios quiere llevarnos a otro nivel. Esto no significa, ¿verdad?, que estar en un nivel espiritual más alto, ¿verdad?, no significa que nosotros no vamos a tener alguna duda. Siempre existirá esa posibilidad. Pero estoy hablándole de los niveles a los que Dios nos quiere subir. El segundo nivel sería el nivel de una gran fe. Es la que alcanzan los creyentes los más maduros, la que se enfoca en ver las promesas de Dios y no en las dificultades. En el primer nivel nos cansamos, evidenciamos incredulidad, hasta llegamos a blasfemar. Pero en el segundo nivel perseveramos. Y mire, este nivel de fe, el nivel de gran fe, lo puede tener una persona que no es cristiana. Aunque no conozca a profundidad la palabra, conoce en parte. Por ejemplo, tenemos el caso del centurión romano. Conocía las promesas de Dios, conocía la autoridad de Jesús que tenía sobre los espíritus. Y le dice al Señor, no es necesario que vayas a mi casa, di la palabra y mi siervo sanará. Es la gente que se apoya en las promesas de Dios, aunque no tenga gran conocimiento, pero se apoya, se cierra a la promesa. Saludos a mi hermano Tino Casio, ¿verdad? Casito dice que se está conectando esta noche. Dios lo bendiga donde quiera que nuestro hermano esté. Ese es el segundo nivel, el nivel, ¿verdad?, de gran fe que alcanzan algunas personas, ¿verdad? El centurión confiaba tanto que sin que Jesús fuera, le sanaría. El tercer nivel es el nivel al que Dios nos quiere llevar, el nivel donde descansamos totalmente en Dios, estamos convencidos que Dios lo hará. Mire lo que dice Mateo 21, 22. Este es el nivel que Dios quiere llevar a cada creyente, ¿verdad? Vea lo que dice la palabra del Señor, Mateo 21, versículo 22. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Este es el nivel, hermano, donde la persona no usa la manipulación. Esa es más que la fe pura, la fe legítima. Le voy a dar una cita más que está en Marcos 11, 14, 20, ¿verdad? Donde el Señor maldice la higuera, ¿verdad? Y la higuera se seca. 11, 22, 24. La poca fe se preocupa por lo sombrío de las circunstancias, por el problema que tiene, se desespera. Usted mira gente que cuando tiene un problema corre de un lado para otro, busca un predicador, busca otro predicador, porque no tiene gran fe, tiene poca fe. Pero hay gente que tiene gran fe y espera en las promesas de Dios, aunque no tenga mucho conocimiento de Dios, pero sí tiene el conocimiento de la promesa de Dios. La gran fe confía que Dios cumplirá su palabra. La fe perfecta descansa en las promesas hechas por Dios
sin dudar, pero en ese nivel hay una gran intimidad con Dios. Son las personas que llegan a entablar una estrecha relación con Dios, y esta persona acepta la voluntad de Dios sin objetar nada. No es la persona que debate con Dios por si sucede el milagro, por si no sucede. Hay una estrecha relación. Una vez alguien me preguntó y me dijo, hermano, es que la gente que declara está mal. Y le dije, no, cuando hay una estrecha relación con Dios, cuando hay un enlace con Dios, es Dios a través de la persona declarando la palabra. Por ejemplo, el Señor le dice, ¿verdad? Di la palabra. Cuando el centurión le dijo, di la palabra y mi siervo sanará, el centurión estaba seguro que la palabra que saliera de la boca de Dios era suficiente para sanar a su siervo. Ahora nosotros vemos en la Biblia, ¿verdad?, que Moisés hablaba con el faraón y decretaba cosas, pero es cuando hay una estrecha relación con Dios, cuando hay una intimidad bien enlazada con Dios, entonces la persona llega a tener la voluntad perfecta del Señor. Hay una buena relación, ¿verdad? Es cuando se alcanza este nivel, se tiene una buena relación con Dios, se acepta la voluntad del Señor, sea cual sea, porque la voluntad del Señor prevalece. Eso es lo que el versículo que nosotros tomamos esta noche. Jesús tenía la fe perfecta. Aquí hay un punto donde nosotros alcanzamos a entender que en la fe perfecta no se alterca con Dios, sino se camina de acuerdo con Dios. Jesús era el ser más excelso del universo y tenía la fe perfecta, la fe perfecta. Él daba una palabra y sucedía, pero también es el hombre que caminó conforme a la voluntad perfecta de Dios. Lucas 22, hermano, nosotros leemos en Lucas 22, 42, ¿verdad? Y leemos, hermano, en Lucas 22, 42, leemos el pasaje y podemos decir que en este pasaje que nosotros estamos leyendo, en Lucas 22, 42, nos damos cuenta que el Señor acepta la voluntad de Dios. Esta es la fe perfecta, la que descansa en la voluntad soberana de nuestro Dios. Esa es la fe a la que Dios nos quiere llevar. Si sucede, bien el milagro, y si no sucede, el creyente ya no tiene ninguna dificultad por aceptar la voluntad perfecta de Dios. Jesús sanó a los enfermos, pero véanlo, se lo voy a leer textualmente. Lucas capítulo 22, léalo textualmente, ¿verdad? Lo leemos de la siguiente manera y oiga lo que dice la palabra del Señor, versículo 42. Así leemos lo que dice el Señor. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese es el nivel de fe al que Dios nos quiere llevar. La mayoría esperamos, ¿verdad?, que la misericordia de Dios sea grande sobre nosotros, que obre un milagro, ¿verdad? Hay personas que dicen, ¿verdad?, que un creyente no tiene que sufrir, pero el sufrimiento es la mejor escuela que Dios tiene. Cuando nosotros leemos Hebreos capítulo 5, voy a hablar un poquito de esto, ¿verdad?, por las personas que de repente dicen, hermano, es que Dios no me contestó. Sí te contestó, solo que no aceptó lo que tú estabas pidiendo. Lucas, vea lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 7. Preste atención. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos
y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Oiga lo que Pablo dice. Jesús también oró y también suplicó y fue oído, pero muchas veces Dios dice no a nuestras súplicas. Y oiga lo que dice el versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces uno entiende que a veces el sufrimiento es parte de la vida cristiana para darnos formación de obediencia. La mayoría de nosotros, y nadie, yo creo, queremos pasar por este proceso, pero hasta Jesús aprendió obediencia a través del dolor. Ahora, nosotros sabemos que Jesús siempre fue obediente. Él sabe lo que es luchar con la dificultad de la obediencia. Él pidió pasar la copa, pero Dios dijo no. Él sabía que el Padre lo había oído. Dejó su trono y aprendió lo que era obediencia debajo del cielo, como cualquier hombre. Aprendió lo que era obediencia. Él aprendió a obedecer obedeciendo. Muchos de nosotros, cuando pasamos por el proceso del sufrimiento, el Señor lo que quiere enseñarnos es obediencia. Aprender a obedecer. El ser humano tiene que aprender obediencia. Algunos dicen que el sufrimiento es la segunda opción de Dios. Pero entonces, ¿a Jesús le enseñó con la segunda opción? Porque la Biblia dice que aprendió a base del sufrimiento. Eso quiere decir que no es la segunda opción de Dios. Porque si no, lo hubiera evitado en el caso de Jesús. Lo que quiero decirle esta noche, que ninguna clase de fe, por grande que ésta sea, puede evitar que el ser humano pase el proceso del sufrimiento. Mire lo que dice 2 de Tesalonicenses 3:3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Le voy a dar una cita más, Hechos 14:22. Oiga lo que dice Hechos 14:22. Me estoy extendiendo un poquito, ¿verdad? Porque quiero que a usted le quede claro esto. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Fíjese lo que dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Y dice uno, pero espérate, van a pasar tribulación. Y el Señor dice que permanezcan en la fe. Esto quiere decir que los discípulos habían aprendido lo que era la soberanía de Dios. Le voy a dejar una cita más y con esto vamos a empezar nuestro tiempo de oración. Jeremías capítulo 15, versículo 1. Mire lo que dice el Señor. Oiga lo que dice. Y me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. Con esto nos queda claro que la perfecta voluntad de Dios, la soberana voluntad de Dios, nadie la puede cambiar. El Señor le dijo a Jeremías, aunque me traigas a Samuel, aunque me traigas a Moisés, aunque los tenga enfrente, he determinado no perdonar a este pueblo. De aquí serán llevados cautivos. Esa es la soberanía del Dios que predicamos. Sin embargo, sabemos que es bueno, sabemos que es misericordioso, y si esta noche en su misericordia escucha tu plegaria, yo sé que tú puedes recibir hoy un milagro. Vamos a orar al Señor, vamos a preparar nuestro corazón. Tenemos peticiones de algunas personas, ¿verdad?, que nos han hecho, y yo quiero que usted prepare su corazón esta noche para orar. Oramos al Señor. Ahí donde usted esté, incline su cabeza y acuérdese siempre, ¿verdad?,
La fe nunca va a estar por encima de la soberanía de Dios, ni nunca va a estar contrapuesta a Dios. Dios es poderoso y soberano. Oramos al Señor en esta noche. Padre, te damos gracias por la palabra. Gracias por los hermanos que nos han escuchado en esta noche, Señor. Hemos compartido tu palabra, Señor, conscientes de que tú tienes la solución a todos nuestros problemas. Hay algunos de nuestros hermanos, Señor, que están pidiendo, Señor, oración esta noche. Mi hermano Maleno pide por Silvia López Bravo. Está enferma de neumonía. Mi hermana Laura Muedano ha pedido por Miguel Ángel Hernández del Ángel. Está desahuciado, Señor. Yo no puedo cambiar, Señor, los designios tuyos porque es tu perfecta voluntad, pero sí puedo intervenir delante de ti por estas personas, para rogarte misericordia, para suplicarte misericordia. Sabemos que tú eres bueno y que tú eres misericordioso. Ten misericordia de mi hermana Yami, Señor. Ella pide por su vida, por un problema de salud que tiene, Señor, a través de sus nervios, Padre. Ten misericordia de ella, Padre. Ten misericordia. Yo te ruego en esta noche, Señor, que tu gracia y tu misericordia sea sobre nuestros hermanos. Mi hermana Juanita, Señor, ha pedido, Señor, esta noche, ha pedido, Señor, por su pierna y está pidiendo por su trabajo. Ayúdala, Señor. Nadie mejor que tú para mirar nuestras aflicciones, nuestras necesidades y nuestros problemas, Señor. Yo sé que tú eres poderoso, Señor. Yo sé que tú eres grande, Señor, que eres misericordioso. Mi hermana, Señor, también, Señor, de allá de Papantla, Señor, Janet, mi hermano Manuel Armando, Señor, están esta noche delante de tu presencia. Ten misericordia de su hogar, de su familia. Ayúdalos, Padre. Ayuda a la vida de mis hermanos, Padre, que han sido, Señor, personas que siempre han estado dispuestos a servirte, a honrarte, Señor, a tributarte la gloria y la honra. Padre, yo te pido, bendiga su hogar, bendiga su casa, bendiga su familia. Padre, te pido en esta noche, Señor, también por la vida de mi hermana Sandy, por su mamá, Padre. Ten misericordia, Señor, ten misericordia, porque tú eres el único que puede extender tu cetro de misericordia sobre aquel que te invoca, sobre aquel que te busca, Señor, sobre aquel que pide, Señor, delante de tu presencia. Te pido por mi hermano Tino, por su familia, Padre, donde quiera que él esté, Señor, por el ministerio que tú le has dado, Padre. Tú le has llamado, Señor, a un ministerio, Señor, musical. Bendice su vida, fortalece su fe, fortalece, Señor, su trabajo, en el nombre de Jesús. Te pido por el templo, casa de oración, Emanuel, por tu siervo, mi hermano Poli, Señor, por mi hermana Lulú, Señor, por estas familias, Padre, que se congregan ahí, que también están pidiendo, Padre, por mi hermana Raquel esta noche, Señor, por mi hermano Beto, Padre, que ha estado enfermo. Sánalo, Padre, reprendo la enfermedad, reprendo la dolencia de esos cuerpos, Padre. Creo a tu palabra que dice: sobre los enfermos pondrán las manos y estos sanarán. Hay promesas tuyas, Señor, que no cambian. Hay promesas tuyas, Señor, que no varían, porque tu palabra es eterna, porque tu palabra es fiel, Padre. Y tu palabra dice que sobre los enfermos pondremos las manos y estos sanarán. Padre, confiando en esas promesas, Señor, y creyendo la palabra, yo pongo mi mano sobre la persona enferma, pongo mi mano sobre el hombre o la mujer que está en el hospital tirado ahora y se levanta ahora por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús, reprendo toda enfermedad, reprendo toda dolencia, Señor, todo ataque, Señor, en el pulmón, Señor, todo ataque en los intestinos, Padre. Ahora por el poder de la palabra se va fuera toda dolencia, se